Buenos Hasta días a todas y a todos. Bueno, voy a tratar de no demorarme porque tenía hasta las 12, ¿no? Bueno, siempre un cambio implica muchas cosas y para él debemos tener mente abierta. En mi caso, como matemática y al dar las materias tan abstractas como son análisis 1 y análisis 2 en la carrera de sistemas de información, para mí implicaron un gran reto. Mientras en presencial podía preguntar si se entendió y poder mirar a todos y todas sus actitudes, hoy con todas las cámaras apagadas no podía hacerlo. Tampoco era cuestión de que las encendieran, pues tenía más de 100 alumnos en un aula. Ese feedback tan importante que existía en la presencialidad ya no lo tenía. En esta materia en específico debía realizar muchas demostraciones. En un inicio usé la pizarra virtual, pero conforme avanzaba la materia las demostraciones eran muy largas. Así que cambié a una pizarra física. Uso una webcam y fue para mí una bendición. Daba la teoría simplemente usando el libro o el PowerPoint o los paquetes que ya realizan muchos de los ejercicios, sobre todo de áreas, de volúmenes, y luego realizar los ejercicios más importantes en la pizarra física. También me vi obligada a hacerlo, pues como muchos docentes y trabajadores en general, nos contracturamos. Y el consejo del fisioterapista era, no permanezca sentada por mucho tiempo, haga pausas activas, descanse, etcétera, etcétera. Y claro, después de impartir la materia, me cuestionaba cómo podría evaluar el aprendizaje. Si cuando preguntaba en clase, la respuesta de la mayoría era, tengo problemas con el Internet, estoy desde mi celular. En fin, estos alumnos que por primera vez ingresaban a la universidad y a los cuales no conocía, se permitían simplemente no contestar. Luego escribían al grupo de WhatsApp que habían tenido problemas y que no pudieron activar ni su cámara ni su micrófono. Pero eso sí ponían su asistencia, por eso siempre tenía casi el 100% de asistencia. Y claro, cometí el gran error de tomar un examen con demostraciones. Fue una locura tener que revisar 400 ejercicios y darme cuenta de que muchos habían copiado. Por ejemplo, usaban términos que jamás se usaron en clase o simplemente si la pregunta usaba unas letras, qué sé yo, ABC, ellos usaban cualquier otra porque habían encontrado una demostración que se parecía y simplemente la copiaban. A pesar de que sabían que existía la normativa frente al plagio, la copia, pero yo cómo podía demostrar que ellos copiaron frente a lo que podía hacer en la presencialidad, pues yo estaba en el aula, veía si ellos estaban revisándose entre ellos durante el examen y luego pues muchas veces podía corroborarlo en el papel, pero esto no lo podía hacer ahora. Bueno, entendí que eso no debería volver a hacerlo. Me llevó más de un mes en poder calificar y otro tanto en la revisión que los alumnos pedían. Pero me ayudó mucho toda la revisión. Me di cuenta de las falencias que tenían ellos, ¿no? Bueno, por primera vez estaban en la universidad y al preguntarles por qué habían hecho tal o cual cosa, ellos se quedaban en blanco. Ahí sí podía mirar sus caras porque, bueno, lo habíamos hecho uno por uno. Se quedaban sin palabras. Les preguntaba cosas muy básicas a las cuales no podían responder. Y claro, ahí sí podía, pues como digo, ver sus rostros, ¿no? Ver cómo actuaban frente a lo que yo preguntaba. Y la pregunta recurrente mía era, si no entendiste, ¿por qué no preguntaste en clase o pediste que repita o que haga más ejercicios? Nuevamente, ninguna respuesta. Y recurrí a las preguntas de opción múltiple. También me llevaron un gran tiempo el poder tener un gran banco de preguntas que conste de teoría, de respuestas numéricas, aceptando, claro, un cierto error, unas de verdadero o falso, y contabilizar, pues, cuánto me devoraba yo y cuánto se demoraría el alumno en hacer el ejercicio. Claro, eso pensando que lo iba a hacer. Y aquí un paréntesis. ¿Qué es lo que hacen los alumnos? ¿Qué es lo que hacen muchos de los chicos? Se hacen grupos y en cuanto les sale una pregunta, la buscan en el Internet. Claro, si es de teoría fácil, pero las otras, las de resolver, pagaban a alguien experto a que las realice. De esa manera, al siguiente alumno que le saliera la pregunta, pues ya tenía, o a los siguientes alumnos, pues ya tenían las respuestas correctas. Y una de las puntualizaciones es que siempre al inicio, el primer día de clases, hablábamos de los valores, que no los aprendemos en clase, así seamos puntuales, así nosotros cumplamos con lo que les decimos.
yo siempre les decía, ustedes todos sus valores los traen desde su casa. Por lo tanto, tratábamos, como digo, el primer día de clase de la copia y también pues después de los exámenes o antes de ellos. Con los exámenes de opción múltiple y los trabajos grupales pasaron la mayoría. En mi carrera las materias de matemáticas son de las más complicadas de aprobar, pero hablando con mis compañeros de área decíamos, seguramente perderán tan solo los que se retiren. Y supongo que así fue. Por eso opino que la mejor manera de evaluar no siempre son los exámenes, pero por ahora, al menos para mí es imposible realizar de otra manera la evaluación. En las reuniones de área propusimos que los exámenes finales, por lo menos estos, los podamos tomar en forma presencial. Claro, recurriríamos al apoyo de todos nuestros compañeros para cumplir con cierto aforo en el aula y que se realice a la misma hora el examen. Esto que constituye el aporte individual, que para mí era lo más importante. Así que hoy por hoy no creo que la matemática sea tan fuerte como siempre lo ha sido en mi facultad. Y al escuchar la presentación de la colega chilena, qué bien nos haría poder llenar todos estos vacíos. Me apunto si es que hay que hacerlo de alguna otra forma. También doy materias, claro, en sexto y séptimo semestre de informática, en donde ya no tengo tantos alumnos. Llegaban más o menos a 25 estos alumnos. Pero a ellos y a ellas, pues yo ya los conocía y tenían una actitud muy diferente a los de primero. Si no asistían a una clase, escribían al grupo de WhatsApp con las debidas disculpas y explicaciones de su no asistencia. Ellos estaban siempre presentes, no existían las mil excusas para no responder a las preguntas. Es así que en una de mis materias en diseño de experimentos, la cual siempre implica aprender un lenguaje que permita modelar la realidad y posteriormente levantar encuestas. Generalmente las hacíamos en la universidad o bueno, en su barrio, por su casa, pero estábamos confinados. Y la mayoría de los trabajos que ellos plantearon fueron sobre el COVID, en el primer semestre que nos tocó la virtualidad. Por ejemplo, un proyecto que fue importante fue cómo se contagiarían en el aula de clases si uno de los alumnos está infectado. Y unos hicieron si estaban con mascarilla y los otros si no usaban mascarilla. Bueno, para poder hacer las encuestas solicitamos permiso a la dirección de la carrera para poder enviarlas. Esto también implicó que trabajemos en algunos casos con un error alto. Como sabemos, nos llueven ahora las encuestas. Hoy más que nunca y a muy pocas respondemos. Al final tuvimos muy buenas aproximaciones de la realidad. Ya en este último semestre hicimos proyectos que tenían que ver con la movilidad en la ciudad de Quito, sobre todo lo que tenía que ver con el metro. Y aprovechamos la coyuntura durante las elecciones, es así como se ocurrió los resultados que tuvimos en las últimas elecciones de que con los jóvenes ganó la izquierda democrática, lo mismo ocurrió con el trabajo que hicieron mis alumnos. Aquí me permití unir mis cursos para que los alumnos puedan conocer lo que decían los candidatos, ya que hicimos una encuesta y ni siquiera conocían cuántos candidatos y peor aún, cuáles eran sus propuestas. Ahora hablaré del tiempo usado para la clase. Si bien sabemos que podemos estar atentos a una pantalla no por más de 20 minutos, y según los lineamientos debíamos dar por cada hora 45 minutos, era indispensable parar, por nosotros como profesores y por ellos como alumnos. Mi consejo era tómense un café, un té o una fruta, pero no permanezcan sentados. Aquí me ayudó a entenderlos mucho. Yo también me convertí en alumna. Me inscribí en algunos cursos de sábado, domingo o en la noche, que era el único tiempo que yo tenía. Y era bien complicado estar sentada y ver que uno de los profesores solo leía lo que estaba en la pantalla. Y claro, no paraba por 2 o 3 horas. Terrible. Y yo también daba 3 horas seguidas en una clase. Me quejé, por supuesto, y la respuesta era, haz lo que sea sincrónico. Es decir, mándales un video o ejercicios. Lo que hice fue fraccionar el tiempo y tratar de hablar de algún tema de coyuntura o de fechas importantes o preguntarles sus opiniones. Voy a hablar ahora de los problemas de mis alumnas mujeres. Algunas de mis alumnas recibían sus clases con sus hijos pequeños al lado. Y claro, ante cualquier problema, la alumna dejaba mi clase para atender a su pequeño o pequeña. Aquí siempre les pedía, les decía, si tienen estos problemas, deben comunicarlos a tiempo, porque muchas veces estaban en una presentación o contestando alguna pregunta o realizándola y sus bebés requerían de su atención. Pero esto no ocurrió con ninguno de mis alumnos varones, a pesar de que ellos también eran papás. Aquí vemos que se agudizaron muchos problemas. La mujer atiende a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, en general, a la casa.
Ahora, los problemas de algunos de mis alumnos. Para enfrentar la virtualidad es indispensable que alumnos y alumnas tengan su computador. Conscientes de que muchos de los alumnos no tenían recursos, entre algunos docentes nos unimos para poder ayudar. Conversé en mi casa para ver la manera de apoyar. Pude ir a dejar a un alumno mi computador a su casa. Él fue uno de mis mejores alumnos hasta algunos semestres y ni siquiera poseía un celular. Fue muy complicado comunicarme con él. Busqué a sus compañeros y uno de ellos fue a verle a su casa y se le pidió que busque cómo contestar sus correos. Y claro, evidenciar las realidades a las que se enfrentan, que son diferentes entre los mismos estudiantes, la verdad me puso alerta, mucho más alerta. Por eso lo que decía Santiago García de ponerse en los zapatos del otro, qué importante ha sido en este tiempo de pandemia. Pensar en el que está atrás de la pantalla, que no siempre tiene un sitio para destinarlo como lugar de estudio, como decía el decano de Educación Física, él tuvo que adaptar su casa. Pero mis alumnos, ¿cómo lo hacían? Recuerdo el trabajo de una compañera de arquitectura que me comentó, claro, ella estaba dentro de su materia, que les pedía a sus alumnos que le contaran cómo estaba hecha su casa, de qué manera, cómo estaba distribuida, y se dio cuenta de que muchos tenían apenas su casa, la cocina, un fogón y un cuarto en el cual dormían todos, y que estaba hecha muchas veces de bareque. Entonces, frente a todas estas realidades, ¿cómo no sería mi alerta? Realmente vivían en condiciones tan precarias. Es así que yo me comuniqué con la Asociación de Estudiantes de mi facultad y les pregunté qué estaban haciendo frente a lo que se avecinaba, si sus compañeros no tenían recursos ni insumos para enfrentar las clases virtuales. Es así que una de mis hijas le pagó el internet a una alumna durante un semestre y claro, ¿cómo le hacíamos la transferencia si ni siquiera una cuenta tenían? Al final lo logramos. A otra le pudimos ayudar pagando su deuda. Se había comprado una cámara y un micrófono, endeudándose. Una cámara ya que el profesor le exigía tener encendida durante toda la clase. En fin, desde nuestra realidad como docentes les pregunto, ¿ustedes se pusieron en los zapatos de sus alumnos y alumnas? Para los estudiantes, el poder acceder a las clases grabadas, según ellos, fue importante. Para muchos, por sus problemas de conexión, por su falta de equipos, muchos se tomaban la señal del internet del vecino, lo cual lo volvía intermitente, otros trabajaban, otros cuidaban a sus hijos o a sus padres, o tenían turnos de uso del computador en su casa, disponían de uno para 4 personas o más que estaban en la escuela, colegio o el teletrabajo de los padres. Muchos se contagiaron y durante el contagio no podían estar en clase, bien sea por la fiebre o por el malestar, etcétera, etcétera. Aquí hay que agradecer el apoyo de la facultad, que fue muy importante porque en este caso pues, fue César quien fue mi profesor para usar todo lo de la plataforma Moodle y también tenemos un buen equipo que siempre nos apoya ante cualquier problema. Y bueno, yo siempre recurría eh, a lo que tenía grabado el profesor Pablo Araujo, al cual agradezco mucho. Los cambios que se vienen. En mi facultad se está trabajando con la idea de que la carrera de sistemas de información sea virtual en su totalidad. No veremos su inmediata puesta en marcha, pero se sigue trabajando en ello y tenemos algunos docentes pues que ya no quieren volver a la presencialidad y otros que están ansiosos por hacerlo. Para mí el trabajo se ha duplicado con las reuniones en la noche, bien sean del área o de cuestionamientos de los alumnos o en mi caso de mi grupo de investigación. Ahora voy a hablar de la investigación porque yo soy una docente investigadora. Para mí fue una gran oportunidad, en especial para mi grupo de investigación, que es el grupo de modelado de sistemas complejos. Pues trabajamos con la Universidad Federal de Minas Gerais del Brasil, nos presentamos al llamado el CNPq, que sería como el CENESID aquí en Ecuador. Claro, era sobre el COVID, cómo modelar con grafos las redes de contagio. Más tarde lo hicimos con la Universidad de Sevilla. Este proyecto lo estaremos trabajando hasta julio del 2022. Cuenta enteramente con el apoyo económico del gobierno del Brasil. Hemos trabajado con los datos que nos presenta el Ministerio de Salud Pública, que también nos presenta el municipio, con alumnos y alumnas de mi facultad, realizando su vinculación o sus pasantías. Y ahora, por último, la pregunta que nos hacemos hoy es, si vamos a volver y tenemos muchos alumnos matriculados en una materia, nuestras aulas son pequeñas, en el caso de mi carrera, y aparte de eso tenemos pupitres compartidos, ¿cuál es el aforo que cumpliremos? ¿Se exigirá a los alumnos al entrar a la universidad su carnet de vacunación? ¿Se les tomará la temperatura? ¿Se les exigirá el uso de mascarillas? Son muchas nuestras preguntas, las cuales surgen sobre todo para estar preparadas frente a la vuelta a la presencialidad. Según lo que he mirado que hacen en otras universidades, como por ejemplo la de Sevilla, es híbrido, es decir, los alumnos que pueden ir a las clases lo hacen y los otros lo hacen desde casa. Aquí, pues nosotros
No sé cómo lo vamos a hacer. Yo sé que esto implicará que la universidad ponga muchos recursos, pero vemos que tenemos que muchos alumnos no se encuentran en Quito, ¿sí? Están fuera están fuera del país, regresaron a sus hogares o porque tuvieron que trabajar o simplemente se fueron de migrantes. Entonces hice una encuesta y tengo a muchos en Quito, otros en Colombia, en Perú, en España, en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, la universidad frente a esto, digamos que la universidad toma en cuenta todo esto para poder volver a la presencialidad. Si ahora mismo nuestros alumnos ahorran su manutención en general porque están viviendo en casa, porque no tienen que pagar los pasajes, bueno, la UCE consciente de esta realidad económica del país ha tomado en cuenta estas realidades que viven nuestros alumnos, que en muchos casos redundará en el abandono de la carrera. Como un alumno me decía, entre estudiar y dar de comer en mi casa, escoge de trabajar de lo que sea. Muchas gracias a la DGI por permitir que se escuche nuestra voz y sobre todo que se puedan presentar todas nuestras inquietudes en el honorable Consejo Universitario. Gracias.